estamos a través de la transmisión en YouTube, el canal Esa Cosa TV. Te invitamos también a que te sumes y nos veas, porque tenemos un estudio muy bonito para compartir, unas luces, unas cámaras acá, y tenemos a nuestro invitado en el día de hoy, que él sabe positivamente de radio, claro que sí, porque además está dando un taller, inició un taller de podcast que le fue muy, pero muy bien. Bienvenido, Ariel Martínez. Hola, Delphi, gracias, acá más cerquita. Más cerquita, ahí está, ahora sí te escucho bien. Y como no tengo los auriculares, sí, no me doy cuenta, pero bueno. Viste, es el colmo del radiodifusor. En casa de herrero. En casa de herrero, viste, cosas bueno, que pasan. Nada, todo bien. Bueno, excelente, la verdad que gracias por invitarme y a contar un poquitito de lo que estamos haciendo. Este año estoy bastante activo, me sorprendo a mí mismo porque no pensaba que iba a meterme en tantos líos y está buenísimo. Lo del podcast funcionó, se reprendió la gente. Y bueno, estoy en más de cosas todavía, pero más cosas, claro. Vos haces prensa, difusión. ¿Está cerquita? Ahí está. ¿Esa mejor? Sí, bueno, sí. Arreglaba un poco el paneo nada más. Vos haces prensa. Correcto. Allá en Cipolletti. Estás dando este taller de podcast en un lugar muy especial para acá, para la casa, con nuestro amigo Cristian Rivero, junto a su socia allí en On Air. Ay, tengo que decirlo porque. O en el aire, ¿no? Como sería en castellano. Claro, exactamente. Bueno, que es la frase que tenemos arriba de la mesa los que hacemos radio, ¿no? Cuando se prende la lucecita. Claro, exactamente. Estamos en el aire. Acá nos falta la frasecita. Pero... No, el lugar es hermoso, el lugar es una preciosura. Ya van por la tercera sala y ya tienen 2 estudios montados. O sea que se puede hacer alquiler de sala en 2 salas simultáneas. Tranquilamente. Yo estoy recontra contento de haber entrado a trabajar ahí con los chicos porque arrancamos el podcast, el primer grupo, y enseguida se llenó 8. Buenísimo. Pasado mañana lo terminamos, ya termina el primer grupo y el lunes arranco el nuevo. Un taller de podcast. Mira, Ariel, que vos tenés tantos años trabajando en la profesión, en radio, en distintos lugares, bueno, haciendo prensa, esto que decíamos en Cipolletti, pero además se te dio por estar en este lugar, ¿no? Un lugar que, para aquellos que no conocen, On Air abrió hace algunos meses, en realidad. Sí. Es muy reciente lo que abrió, le está yendo muy bien, porque tiene talleres de radioteatro, oratoria, de todo un poco, de todo lo que tenga que ver con el mundo radial, lo cual me parece perfecto que se abra esta oferta educativa acá en una zona que estaba en falta con estas cuestiones, obviamente, del mundo de la radio, pero además te metiste con el podcast. Para aquellos que no conocen el podcast, ¿de qué se trata? Bueno, el podcast es una de las nuevas maneras que hay de consumir cultura, de consumir contenidos digitales, ¿no? Ha cambiado un montón este tema también de las series y qué sé yo, esto de tener a disposición on demand todos los productos ha sido medio revolucionario en los últimos, ¿cuántos? 5 años. Claro. No más que eso. Y el podcast es, lo voy a sintetizar de una manera media poco ortodoxa, es como comprimir un programa de radio y ponerlo a disposición para que te lo puedas descargar o escuchar online, y tenerlo a disposición para escuchar cuando vos quieras. Cortás, parás y seguís. Es como si te descargaras una canción de música, pero es un programa de radio. Es un episodio. Claro, bueno, y ahí es donde tiene el parecido con las series de televisión. Porque justamente en Estados Unidos, en Spotify, por ejemplo, que es casi la plataforma más usada para alojar podcast, le llaman show, ¿no? Show, claro. Entonces tu podcast es un show y después están los episodios. Cada episodio tiene su propio nombre, su propio número. Entonces, bueno, el show es como el show radial. Tenés un programa de radio, le pones un nombre y vos definís cuántas veces por mes vas a salir. Semanal, quincenal, mensual, y qué duración va a tener, eso lo decidís vos. Si los querés hacer de 5 minutos, de 15, de media hora, de 1 hora. Una de las máximas es que cuanto más corto es el podcast, más chance tenés de que te lo escuchen completo. Claro. No de que te lo escuchen, porque puede ser que lograste convencer a alguien porque le gustó el nombre y le llamó la atención, y pusieron, pero de ahí a que te lo escuchen completo es otro cantar. Entonces, vos decís, bueno, tengo un montón de material, vamos a hacer un podcast de 1 hora. No, hacelo 2 de media hora, o mejor, hace 4 de 15 minutos. Claro, más. Porque de hecho funciona como la serie. Vos te pones en Netflix, por ejemplo, terminás de ver una serie y automáticamente pasa al siguiente episodio. A menos que vos pares, te lo pasa solo. Claro. Así. Bueno, con el podcast pasa lo mismo. Entonces vos podrías escuchar 4 episodios de 15 minutos uno tras de otro, pero si
lo acostumbras a tu oyente a que son episodios cortitos, tenés más chances, es más seguro de que te lo escuche completito. Así que va por ahí. Y bueno, y los contenidos son de todo, es como la vida misma, o sea, podés tener contenidos educativos, comerciales, deportivos, de lo que quieras, ¿no? Y hay una gran segmentación, que es muy interesante eso, porque vos ya no podés decir, bueno, voy a hacer un podcast de deporte, voy a hacer un podcast de tenis. Pero además hay gente que hace podcast, por ejemplo, para hablar de las pelotitas de tenis. Una cosa, claro. ¿En serio? Claro, no había escuchado tanto, mira. Para que te des cuenta de qué nivel de especificidad puede llegar a tener un podcast. Claro. Entonces, hay gente que sabe mucho, no sé, técnica, vamos a hablar de celulares. No vamos a hablar de celulares, vamos a hablar de las cámaras de los celulares. Claro. Entonces vas a buscar ese podcast que habla de cámaras de celulares. O sea que el podcast tiene que ser muy definido. Claro. O sea, de una temática muy definida y puede tener la duración que uno le pueda dar. Digamos. Claro, digamos, no es una cosa obligatoria. Claro. Pero es, digamos, que como pensarlo de esa manera te da más chance de que tu podcast tenga más éxito, sea más escuchado. Qué bueno. Porque la gente busca eso. Estamos viendo imágenes en YouTube de tu taller, de esta primera edición, ¿no? De lo que estuviste compartiendo. ¿Cuántos alumnos fueron? En la primera 8. 8. Se anotaron 8. Está bien para una cantidad está genial. de cursos. Sí, ¿no? sí, porque bueno, hay cursos que son con muchas menos personas, 2, 3, 4. Claro. A veces ni siquiera termina rindiendo. Porque lo rico de un taller es cuando hay varias personas que opinan, que participan, que generan una pregunta, una duda, y ahí, yo también tenía ese pensamiento, pensaba eso. ¿Cómo es el tema? Entonces me explicás algo que se le ocurrió a alguien para 8. Y los comentarios, o cuando hacen devoluciones le hago devoluciones a alguien sobre lo que produjo, bueno, mira, acá te equivocaste en tal cosa, y los otros están pensando lo mismo. Claro. Entonces el taller funciona de esa manera y es súper dinámico, está buenísimo. ¿Cómo estuvieron tus alumnos? Seguramente en algún momento nos van a escuchar. Geniales. De hecho, yo te cuento, el jueves de la semana pasada ya subimos los podcasts de cada uno. ¿Ya están subidos? Sí, el primer episodio ya subieron. Muy bien. Y ahora, la última, lo que vamos a hacer es dedicarnos un poco a difundirlo eso. Cómo hacer para sacar el link de ahí adentro, compartirlo en las redes sociales, claro. y va un poquitito más afuera del podcast, sino hay que contarles de qué manera yo profesionalizo la comunicación de un podcast. O sea que viene la etapa distribución directamente. Claro, exactamente, claro. Porque, bueno, tenés que pensar que vos subís un podcast a Spotify y es como si tiraras un granito de arena en el medio de la playa. Hay 500 millones de podcasts. Claro, ahora hay un montón, ¿no? Esta moda del podcast viene proliferando ya desde hace un tiempo, en realidad, ¿no? Más o menos tendrá que unos 10, 12 años. Y ponele, pero lo que sí, bueno, en Estados Unidos ya ha tenido un auge, de hecho en Estados Unidos mueve millones de dólares. La comercialización, la monetización de los podcasts funciona de una manera, pero mucho más rápido que acá. Acá hay plataformas, hay productoras, hay gente que está haciendo podcast, hay lugares muy interesantes como Anfibia, por ejemplo. Sí, la revista Anfibia tiene un área de podcast y están trabajando de una manera alucinante, muy bueno lo que hacen. Después hay podcasts que son como más creativos, ¿no? En los que se mete mucho más el paisaje sonoro, se trabaja mucho más con el tema de las voces y los sonidos y buscar como una cosa más teatral. Pero después están los podcasts de investigación, por ejemplo, que los de Anfibia a mí me parecen fabulosos. Así que vamos a tomar nota de tus recomendaciones. ¿Cuáles son los podcasts que vos recomendás? Además de escuchar el del taller, obviamente, allí en ONER, que bueno, nos vas a tener que pasar los datos de cómo hacemos para buscarlos, ¿no? Bueno, hay varios. Los de los chicos, hay uno que hizo un podcast que a mí me parece muy fabuloso porque nunca había escuchado hablar del tema. ¿Sabes lo que es la Champa Bike? No, para nada. Es como una especie de silla adaptada para personas con discapacidad que vos podés utilizar, por ejemplo, en el Lanín, en el volcán. Y entonces vos podés subir con alguien con discapacidad en esa silla. Mira vos, es una silla adaptada, tiene un mecanismo especial. Bueno, y esta alumna fue con un amigo que es de Buenos Aires, se motivaron juntos y decidieron hacer el viaje y lo hicieron, ¿no? Tuvieron toda esa experiencia. Y ahora lo que está haciendo esta alumna es contar esa historia. Entonces fue grabando audios a medida que iban en el auto, cuando llegaron, con el guardaparque que los atendió, etcétera, etcétera. Juntó todos esos audios y ahora lo está metiendo en los episodios para contarle al mundo cómo funciona eso ellos le llaman turismo
accesible. Turismo accesible, mira qué bueno. Claro, tiene toda esta cosa. Bueno, a mí me pareció Encima interesante. es turismo accesible, no digo bien, Sí. desde el lado de lo que está contando, pero también, si lo pensamos en el relato sonoro, es accesible también para personas no videntes, ¿no? Exacto. Que te relatan algo, ¿no? Exacto. Pensándolo también Sí. desde la otra parte, ¿no? De la otra pata accesible. Sí. ¿Dónde nace y cómo nace tu amor por la radio? Y por esto que llega al podcast. Bueno, mira, yo me fui a los 18 años, te estoy hablando del año 1988, al final del 88, con 18 años casi cumplidos, me fui a Buenos Aires a estudiar periodismo. Y lo primero que hice, cuando todavía no había terminado de estudiar periodismo en el TEA, fui a golpearle las puertas a Mario Pergolini. ¿Fuiste a la radio? ¿Lo conociste a Mario? A la radio, y trabajé con él. ¿Trabajaste con Mario Pergolini? Claro, entonces, Es eso mi ídolo radial. Fue mi primer trabajo. Ahí, nada, yo le golpeé la puerta y dije, che, yo estoy en el TEA, me gustaría hacer algo. ¿Y qué querés hacer? Y bueno, a mí me gustan mucho los shows, los recitales. Bueno, listo, ven y entra. Y me empezó a dar por semana un objetivo. Andá a ver a Menfi la Blusera Cemento, y después venía los miércoles y yo contaba. Y como en el estudio teníamos un estudio de radio, en el TEA, Uh-huh. Javi, que era nuestro operador, me dice, bueno, ven, y yo grababa notas con los músicos o con el público, iba al estudio, compaginaba, hacía los fragmentos, tal como me habían enseñado en el TEA. Entonces yo los llevaba, se los daba al operador y le daba la guía. Claro. Dice, bueno, yo estuve hablando con Adrián Otero, mira Adrián Otero que ya no está más, y Adrián nos contaba que este tema, bueno, que lo cuente él. Y el operador Y ahí ponchaba el fragmentito. En esta época hablamos de qué, ¿con qué grababas? Con un grabadorcito de Grabador periodista. cassette. Sí, de Ah, cassette, claro. tal Estamos cual. hablando de la Sí, época de del siglo cassette, pasado. señor cassette. Bueno, Claro. después hice un montón de otras cosas. Tuve programas propios, fui productor de una periodista que tenía un programa en FM La Tribu. Uh-huh. Bueno, mis programas propios también. Después llegué acá al Alto Valle, hice radio en Rock and Pop, tuve programa los domingos a la noche. Después tuve programa en Cipolletti en FM. En FM, no sé en cuál la de la FM. biblioteca, se me fue el nombre, me van a querer matar. Uy, Bueno. sí, estamos los dos, los años no llegan solos. Y lo último que hice cuando me agarró la pandemia, ya estaba en Vorterix, acá en Neuquén, haciendo Destinos Pendientes, que ese es el programa que voy a retomar ahora en la radio que tenemos digital, cuál es la actualidad plena. Claro, porque usted, señor, también se dedica a la radio online, es de nuestra estirpe. Claro. De radio online, junto a Pato Esparza y junto a la genia de Vale Villalba. Exacto. Están allí. ¿Cómo fue que surgió el rock and roll? Así se llama esta radio online. Sí. Bueno, como nombre sería Rock and Roll, pero la página tiene el artículo delante porque cuando Pato quiso registrarla yo existía Rock and Roll sola, entonces le tuvo que poner un artículo Claro, delante. también eligió un nombre que era medio ya conocido también, rock and roll. Bueno, ese era el nombre de que tenía Pato su propio programa. Claro, en otra exactamente. radio abierta acá el año pasado y juntos hicimos un siguiente programa que fue el Club de las Culturas, también en la misma radio, y a fin de año cerró todo. Dijo, listo, voy a poner en marcha la radio, porque el proyecto ya tiene desde el año 2014-2015, es un proyecto de Pato. La radio en sí era un proyecto. La radio Rock and Roll. Le mandamos un saludo grande a los dos. Bueno, en algún momento, si nos están viendo, seguramente van a ver la repetición en YouTube. Dos grandes también, grosos de muchos años de trabajo y de mucha experiencia. Bueno, Pato puso la radio y yo me sumé este año. Una de esas cosas que, ¿qué estás haciendo esto? Bueno, dale, yo me subí al bondi. Y dale, dijo. Bueno, y ahora arrancamos en la mediados de agosto, la semana del 14 de agosto, arrancamos nuestros propios programas, que van a ser los 3 primeros programas en vivo que va a tener la radio, pues hasta ahora todo enlatado. Claro. Así que se puede ver en el... ¿Cómo es el sitio? El Rock and Rolla. El rockandrolla.com.ar. Se va a poner un Rock and Rolla en las redes los también buscadores está. o en las redes. Y Sí. tuvieron una linda presentación, ¿no? ¿Cuándo Sí, fue? Eso en fue abril. que yo no alcancé a ir porque justo tuve que viajar, pero bueno, En abril. me dio mucha cosa perderme la presentación porque Estuvo bueno. estuvieron con la banda Refusilos haciendo todo ahí el show en lo Y que fue en vinieron el un Centro montón Cultural de Alberdi. músicos, sí, Claro. en el Centro Cultural Alberdi vinieron un montón de músicos. Eso, creo que esa fue la parte que más me interesó, de que los músicos entendieran que la radio nosotros la estamos abriendo
digamos, como interés personal, por supuesto, pero más que nada por ellos, porque el objetivo nuestro es poner un 50% de música regional. Claro, totalmente. Entonces digo, esta radio es para ustedes, vengan. Sí. Vengan, conozcan el mecanismo, conozcan a nosotros y empiecen a mandarnos material, así nosotros les difundimos en la mejor calidad posible todo el material que están haciendo, porque aparte veíamos que pandemia generó un montón de música, de gente que estaba con esa ansiedad de salir y bueno, producían música. Estaban con mucho tiempo libre y bueno, y hubo creación. Así que bueno, arrancamos en abril con la presentación. Hay algunos programas que ya están al aire. Está nuestro amigo Juan Carlos Cuatordio haciendo el Recomendator allí en el Rock and Roll. Mira, voy a poner acá, me voy a sacar los anteojos para contarte un poquito. Si querés, podés parar también en la cámara. El Recomendator está los jueves a las 7 de la tarde con Cuatordio. Después tenemos el Rock y Yo, que va los lunes, de lunes a viernes a las 5 de la tarde, con Jorge Paso. Mundo Arte, que es un programa que hace Giannini y Folatelli, gente de acá, grosos, que en realidad este programa ya tiene un par de años. Muchas temporadas, porque bueno, Giannini viene haciéndolo allí. Y es un programa medio rompecabezas, porque tiene un montón de gente trabajando ahí, que hacen colaboraciones, ¿no? Gente hasta incluso de España, músicos conocidos. Está muy bueno ese programa. Sí, el año pasado estuvimos hablando acá con Gustavo, y le mandamos también un beso grande, y nos contó acerca del programa, que tiene muchísimo éxito. Y suenan un montón de radios hasta en Uruguay. Los lunes a las 7 de la tarde se lo pueden escuchar en Mundo Arte. Después está Bandas Bravas, los sábados a las 12 con Chiqui Silvero. Y bueno, lo que viene pronto es La Nave del Rock con Malvina Bahamondes, que va a salir los viernes a las 10 de la noche, a las 8 de la noche, perdón. Qué buen título. La Nave del Rock. Y después los nuestros. El mío, que es Destinos Pendientes, va a salir los jueves de las 9 a las 12 de la noche. A partir del 17. Exactamente, el mío sale el 17 y esa semana también, acá te tiro la data, Vale Villalba vuelve con Vuelta al Rock, que va a estar también con Martina Oliva y Barbie Becelis los martes de 7 a 9 de la noche, y Pato, el number one, ese es el cabecilla de la radio, sale con Multiverso Rock and Roll los miércoles de 7 de la tarde a 9 de la noche. Está muy bien. Así que esa sería la programación con la que vamos a arrancar ahora en agosto. Me encantó. Que nos tiene un poquito nerviosos a todos porque todavía no arrancamos y bueno, no tenemos estudios tampoco, los vamos a inventar un poco los estudios. Claro. Ya los contaremos en vivo dónde vamos a estar transmitiendo. Una sala media grande, hay algunas sorpresitas para... Bueno, ya sabe que acá tienen las puertas abiertas por cualquier cosa. Le avisamos a Pato ahí que si no, Pato. Le mandamos un beso. Qué bueno que estés con tanta actividad. También, bueno, estás trabajando en el área de prensa del Complejo Cultural Cipolletti. En realidad de todas las actividades de la MUNI, ¿no? Sí. De la municipalidad. En realidad el laburo mío de prensa es de la Secretaría de Cultura. Claro, Secretaría de Cultura. Porque hay Cultura. gente de la MUNI que tiene su propio equipo de prensa, no para toda la MUNI, pero nosotros en Cultura, que fue algo que organizó Jorge Onofri cuando empezó con el proyecto en 2020, finales de 2019 que empezó la gestión, y él pidió organizar un propio equipo de prensa, le dijeron que sí, y bueno, ahí es donde ingresé yo. Y está buenísimo porque el complejo cultural es como la niña mimada, ¿no? Tiene ese super teatro precioso. Sí, inmenso además. Tiene 540 butacas con una calidad, pero acústica, el escenario, y lo que no se ve, todos los que son los camarines, con vestuarios, con duchas. No, es una cosa preciosa, muy, muy funcional. Y además el complejo tiene sala de artes visuales, tiene una sala audiovisual más chiquitita, cerrada, pero entran 80 personas. El cine, en la sala Lorenzo Kelly, claro, que además es un punto Inca, así que tenemos distribución de películas Inca, más las películas comerciales. En Cipolletti no había cine, ¿o no? Hubo. ¿Qué pasó con eso? Y las iglesias van y compran y lo cierran. Cortan todo. ¿Qué pasó? Teníamos dos sí, cines. Sí. Uno de los cines directamente lo transformaron, creo que hay un banco ahora, que estaba frente a la plaza. Y el otro, desde que lo cerraron como cine, que lo tiene, no sé decirte qué iglesia, pero una iglesia para hacer reuniones. Claro, sí. Una iglesia acá evangélica. pasó también, varios lugares se han transformado en iglesias. ¿Cómo está hoy, a tu entender? Bueno, estás desde hace algunos años inmerso también con actividades desde los medios de comunicación y también formando parte con la difusión.
¿Cómo encontrás vos, Cipolletti, hoy, más allá de la labor, ¿no? Y de todas las gestiones? Porque, bueno, entraste con una gestión, pero esa gestión también ha cambiado, ha mutado. Sí, sabemos que han pasado cosas, ¿no? Como dirían. ¿Y cómo encontrás al día de hoy toda la actividad cultural allí en la localidad? Hay muchísima actividad, realmente muchísima actividad. Podría mencionar como una cosa muy notoria todo el movimiento folclórico que hay. Es increíble. Vi que hay lindas peñas en el círculo italiano. Bueno, por eso es todo un ciclo de peñas que hay, que se hace periódicamente y lo llenan el círculo italiano. Y de hecho ahora, creo que este mes, y hay pautado alguna más para el siguiente, han salido peñas que son de otros orígenes, que no son de ese mismo ciclo, porque claro, o sea, se dan cuenta de que funciona y que la gente está buscando. Claro. Pide hacer cosas. Bueno, el tema peñas, también hay un ciclo de milonga muy lindo que lo instauraron el año pasado y no aflojó, y cada vez que hay milonga se llena y trabajan muy bien. Eso también funciona. Después, a nivel teatro, no podría decir que es una cosa así como sobresaliente. No veo yo que haya una gran hay. Actividad, claro. Hay. No voy a decir que no hay. Que yo no la conozca no quiere decir que no haya. Claro, me parece que hay más actividad acá en Neuquén que en Cipolletti en materia de teatro. Claro, sí, es probable. Y después, en cuestión de músicos, hay mucha actividad de música, hay bandas que tienen sus propios estudios, hay bandas que están trabajando muy bien. Brule, por ejemplo, la banda Brule tiene su propio estudio montado, acaban de sacar un disco. Hay pocos lugares para presentarse, así como por ejemplo... Para tocar, claro. Claro, como el Auditorio Brule en la Casa de la Bodega, ahí es un lugar hermoso, que tiene todos los fines de semana actividad musical. No hay muchos como ese. Claro. Bueno, de hecho creo que el fin de pasado, ¿cuándo fue que estuvo Refusilos en la Casa de la Bodega? Sí, claro. Bueno, y de hecho Brule presentó su disco hace 2 semanas atrás, claro, no sé, hace muy poquitito. Después están los chicos de Niño Kamikaze trabajando mucho ahí. Sí, lo tuvimos acá. Un lugar que trabaja muy bien es el espacio que está en la biblioteca Rivadavia, que tienen 2 escenarios, uno en la planta baja y otro en el primer piso, y de hecho, por ejemplo, los chicos Niño Kamikaze hace un mes atrás hicieron un festival que estuvieron haciendo tocaban varias bandas, y tocaba uno abajo, y cuando terminaba íbamos todos para arriba al primer piso y ya estaba la otra banda lista. Entonces no había tiempos de demora, era como la palusa que tenía arrancaba enseguida. 2 escenarios diferentes. No sé, en simultáneo. Era como en escala, ¿viste? Así, en etapas. Primero acá, funcionó muy bien, me encanta realmente. Y se llenó, así que hay actividad de rock, hay mucha actividad. Ese era el festival Kamikaze, ¿no? Que ya lleva varias ediciones. Sí, 4, hasta ahora 4. Qué bueno, qué bueno. Yo creo que Cipolletti tiene mucha actividad cultural, está buenísimo eso. Bueno, se van causando de a poco. Algunas cosas ingresan al complejo cultural, no todas, porque tiene sus bemoles también, ¿no? Es un teatro muy grande, no da para presentarlo un grupo chico, los costos podrían llegar a ser altos y demás, pero bueno, también está toda la actividad que viene de afuera, ¿no? Los artistas que vienen de afuera, que vienen a parar al complejo cultural. Claro, sí, está teniendo mucha actividad en estos momentos. Hay muchos espectáculos de stand-up, obras de teatro muy interesantes. Silvia Cutica estuvo esta semana. Ayer, hoy es martes. Hoy es martes. Bueno, ayer y el domingo estuvo Dayub presentando El Equilibrista. Que estuvo con El Equilibrista. Gran obra, además. Sí. Cipolletti se mueve mucho a nivel cultural. Qué bueno que pase eso, más allá de gestiones, ¿no? Que decíamos que puede haber alguien en un momento que está de cabecilla, así como funcionario, como debe ser, pasan las gestiones, pero quedan los artistas, como decía Pinti. Es así, y bueno, esperamos que los artistas sigan aflorando, ¿no? Que aumente toda la actividad cultural, que hayan más eventos y que sobre todo también hayan más espacios, ¿no? Pasa, por ejemplo, ayer lo decíamos acá en la radio, lo que la actual situación que está viviendo la gente del Teatro El Zaguán en Plotier. Que le cerraron el espacio. Están buscando espacio en este momento. Sí. A Luis lo vamos a tener seguramente acá en la radio en algún momento esta semana. Luis Terroni, que está allí encargado de este espacio. Uh-huh. Pero bueno, se necesitan espacios. Tanto Cipolletti, Neuquén, todos van creciendo, ¿no? Todas las localidades.
necesitan de tener de estos espacios que son tan importantes, porque obviamente la actividad cultural es importante para la gente. Sin duda, sin duda. Y aparte el poder desarrollarla, porque vos podés crear en tu casa, tener tu sala de ensayo, todo, pero tenés que mostrarla, tenés que contactarte con el público, si no como que se trunca el proyecto, ¿no? Totalmente. ¿Qué artista crea para nadie, crea para sí mismo? Crea para el público, para poder exponerla, mostrarla. Es así. Y eso es sumamente necesario. No siempre se concreta, ¿no? O sea, yo conozco los casos, por ejemplo, de los chicos de Constante de Planck. Es una banda como de laboratorio que empezó creando cosas. No se los ve actuar muy seguido. No, es pero verdad. No actúan muy cuando seguido. presentan unas obras espectaculares, Sí, sí. con cosas de iluminación, de video. O sea, trabajan mucho para eso. Sí, Entonces, grande. pero necesitas tener un lugar adecuado Claro. para mostrarlo. Sí, sí. Y me gustaban mucho cuando el complejo hacía streaming. Debo decirlo, que lo dejó de hacer, obviamente porque pasa las gestiones, obviamente esto se pasa así. Hay que decirlo, pero bueno, sé que por ahí no podrás decirlo, digo No, yo. pero Pero son en realidad, decisiones. bueno, estaba muy bueno cuando se proponía esto, ¿no? Porque nació en pandemia, una idea también de Jorge Onofri, me acuerdo que él lo comentó acá, pero se dejó de hacer y es como que se deja de visualizar, ¿no? Algo que es tan importante. Claro, a mí me parecía valiosísimo, eso está bien, era en un momento necesario, porque no había otra forma, pero se podría haber dejado tranquilamente, mínimamente para los artistas de la zona. Claro, mínimamente, es verdad. Porque tal vez venga un artista de Buenos Aires y no quieras por una cuestión Sí, obviamente comercial, por cuestión de derechos y eso, bueno, de la obra pero o de la todos los música. artistas locales yo los hubiera sacado por streaming. Qué Sí. mejor. O sea, Y eso se extraña, mira, se extraña el día de Sí. hoy, porque además tener el material para un artista audiovisual es importantísimo, ¿no? Sí, sí. Así que todavía hay muchos artistas que al día de hoy están usando el material que se hizo en streaming y todo para poder promocionar sus obras. Mirá lo importante que es, o sea, es algo... claramente. Viéndolo también desde otro lado. Sí. Bueno, nos fuimos por las ramas, obviamente, porque nos encanta hablar de todo un poco, del arte, de la cultura, pero quiero volver a, primero, volver a contar de tu taller de podcast, porque vas a estar iniciando esta, ¿qué podríamos decir? Segundo ciclo. Sí, la segunda edición. La segunda edición, en realidad, de este taller de podcast. ¿Qué día se va a dictar? Bueno, arranca los lunes a las 6:30 de la tarde. El lunes que viene, el lunes 7 de agosto, la primera clase. Todavía hay cupos, ya tenemos unos 6 o 7 inscriptos, pero todavía hay lugar para inscribir por lo menos 6 más si quisieran venir, porque la sala creo que tiene hasta 14, me parece. Sí, bueno, ahí estamos viendo, sí, bastante grande la sala. Sí, en de hecho, realidad, está el en estudio. realidad tiene 3. Esas fotos que estamos viendo, me voy a poner los anteojos, Sí. Es de la sala principal, que es la sala verde, en la que entran hasta, te diría, 18, me parece que entran ahí. Pero esta edición la vamos a hacer en la sala 3, que no me acuerdo el color que le pusieron, porque la estaban terminando de armar en estos Vos sabés que días. todavía no conozco ONR, me invitó muchas veces Cristian, nunca alcanzo a poder ir allí, pero tengo que completar esa deuda que tengo con Cristian para poder ir a verlo, conocer el lugar, el espacio, pero te digo que celebro muchísimo que Cristian, bueno, y todos los que comparten junto a Cristian estén allí en este lugar hermoso. Me gusta que sea así tan grande, tan equipado además, y que se pueda dar muy cómodamente ese taller. Y de estética, vos entrás y encontrás unos sillones cómodos, encontrás una mesita para tomarte un café, un té, todo dispuesto, las tazas, todo está, no Muy te bien, falta nada, me ¿no? encanta. La verdad que los Bravo, chicos las bravo. pensaron todas, las Muy pensaron bien. todas. Bueno, y el taller arranca el lunes entonces, todavía hay lugar para inscribirse, si se quieren inscribir me pueden mandar un WhatsApp a mí, tiro un número si querés. Sí, por favor, acá está Bueno. libre de decir lo que guste, Bueno, no hay vamos. problema de nada, podemos decir marca, podemos decir lo que se nos cante. Ese es el laburo de tener nuestra propia radio, vamos. Eso es la onda. Bueno, el teléfono al cual me pueden escribir es 299-454-6993, 299-454-6993. Me mandan un mensajito y enseguida coordinamos para inscribirlos. Allí el estudio, ellos hacen la gestión de alumnos. Entonces ellos se encargan de cobranza, espectacular. de gestión, entonces yo me encargo de dar clase nada más. Pero bueno, Muy si bien. alguien me escribe a mí, yo lo derivo directamente. Obviamente que sí. Así funciona. Y bueno, los espero, por supuesto. Estaría Obviamente buenísimo. en redes, ¿a vos cómo te encontramos?
Ariel Martínez-prensa. Bien, bien, así, exactamente. Ariel Martínez Prensa. Exactamente. Me gustó mucho. Bueno, Ari, éxito con esta segunda edición, taller de podcast. Contame los podcasts que ya hicieron de la primera. ¿Dónde los encontramos? De la primera edición, bueno, están en Spotify, pero déjame buscarte los nombres. Porque no tienen nombres ahí. Si claro. No vos en tus redes los vas a estar compartiendo. Sí, tal cual. Pero bueno, yo no quería adelantarme a eso porque son los espacios de ellos. Obviamente. Había alguno que quería hacer alguna corrección y demás, entonces le respeté. Pero bueno, ahora en la próxima clase definimos y ya hay que empezar a difundir. Ya se distribuye. A ver, déjame buscar. Algo que le está faltando, mientras tanto cuento a los oyentes, algo que está faltando en Argentina es la monetización de los podcasts. De hecho, Mario Pergolini hizo un descargo hace poquito de Vorterix, sacó el material de Spotify y no sé si te habías enterado de eso. No. Porque, bueno, obviamente quiere llegar a un acuerdo con Spotify, siendo Mario Pergolini y todo Vorterix y lo que es, ¿no? Lo grosso que es. Y todavía no se había llegado a ningún acuerdo porque están peleando para que se moneticen. O sea, así como YouTube, uno monetiza el canal y, bueno, algo tiene de retorno, obviamente, de publicidad. Claro. Están peleando lo mismo para el tema de los podcasts. Esperemos que esto ya se empiece a legislar en la Argentina, ¿no? Ya debería, ya hay un montón de podcasts que son reconocidos, un montón de canales, de hecho, y artistas que funcionan a través de este formato y, bueno, ojalá que esto pueda funcionar también pensando, por ejemplo, en tu taller de podcast y aquellos que generen y que algún día puedan cobrar por lo que están generando, ¿no? Bueno, en el caso puntual de los talleres que estamos haciendo nosotros, estamos en una etapa de aprendizaje. Cada uno de ellos tiene la idea de contar lo que está haciendo. Ninguno vino con la pretensión de querer ganar dinero. Claro, pero puede ser una posibilidad, claro. Claro, pero bueno, hay algunos que sí. Por ejemplo, bueno, Mariel Clark, que es una escritora, su podcast se llama Subite a mi voz, cuentos y poemas para disfrutar. Son sus propias obras que ella las lee. Bien. Porque ella trabajaba todo con WhatsApp. Les mandaba los audios de WhatsApp a sus amistades, todos enamorados. Entonces cuando vio la oportunidad dijo, yo lo voy a transformar en muy podcast. bien, acá tengo Así que bueno, ese es el podcast de Mariel. Qué lindo, la gente creando comunidad, eso está muy bueno. Este es de APCA, nunca me acuerdo cómo es la Asociación del Agua, no sé qué, para la protección del agua, APCA Neuquén. Bueno, este es uno de los podcasts que habla sobre la defensa del agua y en contra, por supuesto, del extractivismo, el fracking y todo esto. Claro. Bueno, este es más combativo. Agua y territorio se llama. Agua y territorio. Agua y territorio. Después, a ver cuál otro te cuento. Este se llama Con pelitos en la ropa. Es una chica de Fernández Oro que cuenta historias de animales rescatados. De gatitos y perros rescatados. Mira qué lindo, Me gusta el título además, Con pelitos en la ropa. Sí, bueno, muy bueno. Esa es una idea que yo les planteo. Tienen que buscar en el nombre, por empezar, y en la descripción, todas las palabras claves que ustedes puedan. Y crear el nombre con creatividad, ¿no? Ponerle algo atractivo, algo gracioso, claro. Algo que llame la atención. Algo con gancho. Y con esas palabras claves que los remitan. Entonces va a ser pelito, perro, pelito. Bueno, qué lindo. Así. Y después turismo accesible. Estos son los que tengo disponibles. Los demás no los compartieron todavía, pero bueno. Me encantó, Un saludo grande. Sé que estuvo Fabián Paredes, me parece, en tu taller. Fabián Paredes. Lo veía en las fotos hace un rato. Sí. Fabi estuvo armando su podcast con las entrevistas del libro que sacó hace poco con Germán Grosito. Ah, claro, exactamente. Estuvo ahí metido con en ese lo vamos a tener acá dentro de poquito, rock Germán. Regional, rock patagónico. El rock patagónico, vamos todavía, Me encantó, Ariel, se nos fue el programa, pero porque me encanta todo lo que tenés para compartir, bueno, tu taller, todo lo que podés contar allí también desde el ámbito de Cipolletti. Así que bueno, siempre bienvenido, a vos, gracias. A Pato, a Vale también, allí con Rock and Rolla, para que si quieren venir acá y también difundir cosas de la radio, no tenemos problema. Acá somos todos amigables. Y ya está pendiente de hacer un pequeño acuerdo que habíamos charlado. Claro, sí, tenemos que intercambiar ahí. O por lo menos linkearnos. ¿Qué dijo? Avanzar en equipo. Avanzar, exactamente. Sí, porque estamos acá haciendo y fomentando lo que es la radio online, así que bueno, esa es un poco la idea, ¿no? De aunarnos y unir fuerzas en todo lo que hacemos. Bueno, muchísimas gracias, Ari. Gracias, Delfi, y bueno, suerte, adelante. Suerte y éxitos también con esta segunda edición y con tu programa a partir del 17 allí. Exacto. En el rockandrolla.com.ar. Seguimos, vamos a una pequeña pausa, obviamente, y ya venimos con mucho más. Estamos ahí ya cerrando nuestro programa del día de hoy.